Ya, muy buenos días con todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. El área que nos compete es la coordinación nerviosa de los animales o, en otras palabras, el sistema nervioso. Ya, primero, en este tema se aprenderá las diferentes estructuras que captan los estímulos en los invertebrados. Ya, el comportamiento animal es muy complejo y depende del funcionamiento coordinacional preciso de muchas células individuales, entre las cuales destacan las neuronas. Las neuronas son células que transmiten información utilizando la combinación de señales eléctricas y químicas. Las neuronas transportan información rápida con exactitud para coordinar las acciones y procesos fisiológicos de muchas partes del cuerpo de un animal. Los primeros animales en presentar neuronas son los celenterios. Conforme los animales evolucionaron, aparecieron los ganglios nerviosos, que son el resultado de la función de cuerpos de neuronas. Luego aparecieron los animales con cerebro, que resultan de la fusión de los ganglios nerviosos. De esta manera, poco a poco, el sistema nervioso fue haciéndose más complejo. Ya tenemos la conexión nerviosa de la neurona, ¿no? Que está parte del núcleo, tiene la parte del axón y termina con la terminal del axón. ¿Ya? Eh, la finalidad de esta célula es responder a estímulos ambientales, para la cual se utiliza una base principal del sistema nervioso, cuya unidad es una célula llamada neurona, ¿no? Fácil. La unidad estructural del sistema nervioso tiene las siguientes partes: el soma y el axón. El soma, también llamado cuerpo celular, y del que salen diversas y finas prolongaciones llamadas las dendritas. El axón, fibras nerviosas, sistemas especializados que conducen señales lejos del cuerpo celular. La transmisión de señales entre neuronas se denomina sinapsis, para la cual se utilizan neurotransmisores. Hay componentes de la coordinación nerviosa. Tenemos los receptores. Son estructuras especializadas en captar los estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos, y se ubica en diversas partes del cuerpo animal. Se clasifican de la siguiente manera. Según su localización, tenemos los exteroceptores, que son estímulos del exterior, por ejemplo, tus órganos de sentidos, como los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y sobre todo el tacto. Interceptores, estímulos del interior. Ejemplo, los cambios de pH, la temperatura, los músculos, los tendones y las articulaciones, como los calambres, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo cambio de pH? El cuerpo humano tiene un pH establecido. Mayormente cuando te dan infecciones o tipo de alimentos, este pH cambia, y que produce lo que es una acidez, ¿ya? El pH es el cambio de acidez del cuerpo, ¿ya? El pH del ser humano es de 7, parecido al del agua, su estado de acidez. Según el estímulo que captan, tenemos los quimorreceptores, que captan las sustancias químicas como el gusto y el olfato. El olfato involucra la captación de sustancias gaseosas, siempre que el gusto capta sustancias en solución. Tenemos también los mecanorreceptores. Son sensibles al roce, presión, sonido y gravedad. Comprenden el tacto, el oído, la línea lateral de los peces, los estatocitos y receptores. Fotorreceptores. Son sensibles a la luz, se encuentran localizados en los ojos, y sus formas más simplificadas son las manchas oculares. Los galvanoreceptores, sensibles a la corriente eléctrica o campos eléctricos. Termorreceptores, sensibles a la radiación infrarroja. Gala- Galanoreceptores, como qué. A ver, un animal que tenga sensibilidad eléctrica que usted conozca. Le doy un puntito. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? O sea, un animal que presenta galvanoreceptores que sean sensibles a corrientes eléctricas o campos eléctricos. Está fácil, ¿ah? ¿Qué hacen las anguilas, a ver, chicos? O sea, sensibles o que sean. No, por eso son sensibles, porque la pueden producir, ¿o no? Ah, ya, entonces las anguilas, profe, el pescado, Sí. ese pescado eléctrico, pero. Ajá, muy bien.
Termorreceptores como quién. ¿Qué animal puede cambiar su tinte a través del calor? El camaleón. El com- Todavía le iba a decir, Ya, pasamos. digo, igual. Centro nervioso, lugar donde un impulso generado se transforma en un impulso de respuestas. Terminaciones nerviosas vectoras transforman el impulso de respuestas en una acción específica. Las acciones más comunes son el movimiento, la producción de calor y la secreción. Por último, tenemos los nervios, que son los que conducen los impulsos nerviosos. Están constituidos por neuronas eferentes y no diré aferentes y eferentes. Los aferentes conducen impulsos y los eferentes impulsos de respuesta. Sistema nervioso de animales invertebrados. Ya, tenemos el sistema nervioso difuso. Ya, que con neuronas bipolares y multipolares son capaces de conducir los impulsos en ambos sentidos. No existe ningún centro nervioso. En las medusas, a nivel del borde de la cama campanula existen estructuras denominadas ropiolios, que cumplen la función del equilibrio y fotorrecepción. En los tentáculos del animal se encuentran los receptores táctiles llamados condocilios. En los condocilios, a excepción de las hidras, es muy común la presencia de un sistema nervioso de doble red en la misma capa del cuerpo, ¿no? Tenemos una hidra, que está acá, es un animal, y su plexo nervioso, ¿no? Acá tenemos varios ejemplos del órgano sensorial de los estatocitos y los manchas oculares que presentan las medusas, eh, una clase de célula de la medusa, de la célula cílica, el estatolito, la célula basal y fibras nerviosas, ¿ya? Son sensibles a la luz, tienen epidermis, tienen una célula pigmentaria, una célula fotorreceptora y fibras nerviosas, ¿ya? Ahora, acotando a esto, también vamos a ver algo común, ¿ya? Lo que son los pulpos. ¿Dónde tienen neuronas los pulpos? ¿En qué partes de su cuerpo tienen? Neymar, ¿conoces al pulpo? Neymar, No sé, pero no sé, no sé. ¿por qué no sabes, chicos? Mira, ¿cómo es un pulpo? A ver, ya, mira, mira. Lo voy a dibujar, ¿ya? La cabeza, profe. Ya, ahí está el pulpo, tiene 8 patas. Ya, ¿dónde crees que tengan células nerviosas? La cabeza, su cerebro. Ajá, ya. El dato curioso de los pulpos es que no solo tienen neuronas en la cabeza, ya, en el cerebro, sino también tienen neuronas en Las sus, patas en sus patitas, en las glándulas de succión, ¿ya? Tienen hartas neuronas. Literalmente cada receptor tiene neuronas, literalmente. Por eso dice que es un animal bien extraterrestre, porque, o sea, ah, tiene funciones que literalmente es como tener 5 cerebros aparte del tuyo. Y que esos 5 cerebros sean independientes también. Ya, simplemente eso para acotar. Ya. Pasamos a la siguiente, que es el sistema nervioso bilateral. Característico en animales invertebrados de simetría bilateral, tales como las planarias, los platelmintos, los caracoles, las moscos, lombrices de tierra y los ganglios nerviosos del lado derecho. Existen en el izquierdo. Tenemos el emplatelmintos. Presentan una cefalación de dos ganglios cerebrales del que parten dos nervios longitudinales, que se unen mediante nervios transversales, llamándose por ello sistema nervioso bilateral escaleriforme. ¿Ya? Los, los ocelos son fotorreceptores encargados de captar la luz, pero no forman imágenes. El número usual de ocelos es 2, aunque no es rara la presencia de varios como en, en planarias terrestres. Ya acá tenemos una planaria, ¿no? Un animal que parece un gusanito. ¿Ya? Y presenta varios nervios en todo el extenso de su cuerpo.
¿Ya? Tenemos los ennemátodos. Presentan un anillo nervioso circunfaringeo del cual parten hacia adelante los nervios que intervienen en las papilas labiales, setas cefálicas o los anfibios. Los anfibios son invagaciones de la cutícula que contienen quimioreceptores y se encuentran a nivel de la cabeza. A nivel del anillo nervioso se originan también los nervios laterales, dorsales, vertebrales. Estos se dirigen hacia la parte posterior del organismo. En algunos grupos de nemátodos se presenta un par de estructuras glandulares sensoriales llamadas fásmidos, que desembocan en ambos lados de la cola y alcanzan su máximo desarrollo en nemátodos parásitos. Ya tenemos acá, ¿no? Un nemátodo. Un nemátodo como las sanguijuelas, ¿ya? Como las sanguijuelas. Pasamos a la siguiente. Los anélidos. En las lombrices de tierra, el sistema nervioso se caracteriza por presentar un par de cordones nerviosos ventrales, fusionados dentro de capas musculares de la pared del cuerpo. Presentan un par de ganglios, un par de quetas por cada segmento corporal y el encéfalo se ha desplazado ligeramente en dirección posterior. En los lombricidos se localiza en el tercer segmento, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Cómo es la distribución de las lombrices. Ya. Tenemos en moluscos. En los caracoles de huerta existen un par de ganglios cerebrales, un par de ganglios pedales y un par de ganglios viscerales. Interconectados entre sí, los caracoles terrestres presentan ojos vesticulares tipo cámara fotográfica que forman imágenes, estatocitos, órganos de equilibrio, tentáculos donde se localizan receptores táctiles. Los caracoles acuáticos presentan osfradio, epitelio quimiosensible localizado en la superficie de la cavidad del manto. En los cefalópodos, el cerebro está protegido por una caja craneana cartilaginosa, ¿no? Pasamos a los insectos. Y en las moscas y sistema nervioso bilateral están constituidos por un par de ganglios cerebrales, tres pares de ganglios torácicos y ganglios abdominales. Los ganglios torácidos coordinan el movimiento de las patas y de las alas. En las patas, a nivel de del tarso, existen pelos quimiosensibles que representan el sentido del gusto del animal. Tienen ojos compuestos formados por unidades llamados omátidos. ¿Ya? Acá tenemos un zancudo. ¿Ya? Los receptor de los ocelos, el fotorreceptor del ojo compuesto, los quimiorreceptores, piezas bucales, sensores del labio inferior, los mecanorreceptores que son sus patas, los nervios que tienen inversión en la plata y los ganglios de la cadena ganglionar. ¿Ya? Sistema nervioso radial. Característico en los equinodermos, erizos de mar, estrellas de mar, galletas de mar. En las estrellas de mar, el centro nervioso es un anillo situado alrededor de la boca. De este anillo nervioso parte el nervio radial grueso hacia los brazos, ¿no? Con excepción de los ocelos que se ubican en las puntas de los brazos, las estrellas carecen de órganos sensoriales especializados. Las células sensoriales epidérmicas son los receptores sensoriales primarios que prevalecen a nivel de los pies ambulocrales y se cree que participan en la recepción de estímulos luminosos, táctiles y químicos. ¿Ya? Y ¿cómo se llama esto? Esos tipos de animales que solamente tienen presencia de, digamos, de sistemas nerviosos sencillos, por así decirlo, como tenemos las estrellas de mar, como también los corales, ¿ya? Acuérdate, ¿saben qué es un coral? Ya, son estructuras bioquímicas, Sí, mira, profe. ¿cómo se llama esto? Bioestacionarias que se ponen pues en lo que nosotros denominamos arrecifes.
o zonas estacionarias, donde hay varios de estos animales que cazan de manera estática, ¿ya? Simplemente, a ver, ven un pececito ahí y digamos, este coral lo atrae con sustancias químicas. Y una vez que lo atrapa, ¡pua!, se lo come, ¿no? Y es en un lugar estacionario, solamente en un lugar quieto. Hay bastantes tipos de coral y cantidad de animales que parecen plantas, pero se mueven, ¿ya? Que cumplen con esa función de lo que dice el sistema, de un sistema nervioso radial, como lo que son las estrellas de mar o los erizos. Ya. Ahora, complementando, tenemos la correlación química de los animales, ya, su sistema endocrino. Con eso concluimos, ¿ya? A ver, tenemos dos, el sistema endocrino y las glándulas endocrinas. El sistema endocrino se compone de varias glándulas que secretan las sustancias químicas que controlan algunas de las funciones del cuerpo. Las glándulas endocrinas secretan sustancias químicas a la sangre para ser llevadas a otras partes del cuerpo. ¿Ya? En esto también tenemos lo que son las hormonas, que son moléculas secretadas por las glándulas endocrinas que son transportadas por la sangre a otras partes del organismo, donde actúan sobre un órgano o tejido blanco llamado también órgano de Diana, que tiene receptores específicos para dicha hormona. Las hormonas se caracterizan por ser activas en cantidades muy pequeñas, gracias a un efecto de ampliación que se produce en el interior del tejido blanco. Según su naturaleza química, las hormonas pueden ser esteroides, péptidos o proteínas y derivadas de los aminoácidos. Las hormonas de los invertebrados. La mayor parte de las hormonas de los invertebrados son neurohormonas y se han encontrado órganos, ¿no? Los neurosecretores en la mayoría de los invertebrados. El sistema endocrino de insectos es más conocido ya que ha sido ampliamente investigado para la facilidad de la captura y crianza de estos animales. Ahí tenemos algunos tipos de las hormonas. Tenemos la bursicona, la exidosona, la hormona de la eclosión, la hormona juvenil y la protoracicotropina, ¿ya? El tejido de origen, las células neurosecresoras del cerebro, glándulas protorácicas en el folículo ovárico, células neurosecretoras del cerebro, el corpus altum y las células neurosecretoras del cerebro. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, que son las hormonas en anfibios. La principal hormona de los anfibios es la tiroxina, ya que estimula la metamorfosis. Otra hormona que actúa sobre los anfibios es la intermedina, que controla la pigmentación de la piel, ¿no? Ahora vamos a lo que es la metamorfosis. La metamorfosis es un proceso biológico en el cual un animal desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medio de grandes cambios estructurales, tanto físicos como químicos. El proceso también varía en lo que es el tamaño, y la diferenciación celular. Muchos insectos, anfibios, moluscos, crustáceos, equinodermos y tunácados sufren este tipo de metamorfosis, ¿no? En los ametabolos, la fase juvenil es similar a la del adulto. El ejemplo, acá tenemos la pecilla de la plata, ¿no? El pecillo de la plata, ¿no? Que simplemente varía en lo que es el tamaño. Ahora vamos a los hemimatóbolos. Vale, la mariquita, ¿no? Con la metamorfosis gradual o incompleta, los individuos recién nacidos son parecidos a los adultos, pero sin alas, las cuales se les van adquiriendo a través de mudas sucesivas. Por ejemplo, tenemos a los saltamontes, la cigarra, las mantis religiosas y la cucaracha, ¿no? Y acá tenemos el mosquito. Ya. Los holometábolos. Con la metamorfosis completa cumplen tres estadios, la larva, la pupa y el adulto, ¿no? En la etapa de reproducción. La mayoría de insectos tienen metamorfosis completa, como la abeja, la mariposa, la polilla, la avispa y la mosca, ¿no? Acá tenemos la metamorfosis de la mariposa de morfo azul, que es la mariposa pone su huevito, del huevito salen lo que son las orugas, que comen mucho y crecen drásticamente hasta que la oruga pierde pelos y se vuelve completamente verde. Una vez que pasa esto, la oruga se convierte
en crisálida mientras se cuelga en una hoja. Este proceso pasa y después de unas 3 semanas sale una mariposa adulta una vez que sus alas están secas para que pueda volar, ¿no? La transformación de tres estadías. La metamorfosis en anfibios. La metamorfosis en los anfibios consiste en el cambio principal del estado de la larva, llamado renacuajo, a estado adulto. En el ciclo vital típico de los anfibios, luego de la fecundación externa, los huevos son depositados en el agua. La larva emerge del huevo, puede nadar ya que se presenta con cola y respira mediante sus branquios. Luego de un breve crecimiento de la metamorfosis, la cual se inicia con el desarrollo de las patas posteriores y luego de las inferiores, luego aparecen los pulmones y la larva comienza a nadar en la superficie del agua para respirar aire, ¿no? Mira, interesante, ¿no? Como las larvas o los renacuajos nacen con bronquios y después mudan a lo que son pulmones. A ver, los instintos que se acortan para adaptarse a la dieta carnívora y los ojos emigran hacia la región frontal y dorsal de la cabeza en los ánuros, como la rana. La cola se acorta y se reabos... Ay, ¿por qué ponen letras tan malas? Reabsorbida en el último estadio de la metamorfosis, ¿no? Tenemos la sigla vital. La rana adulta tenemos el renacuajo, ¿no? Primero tenemos lo que es el embrión, del embrión pasa lo que es el renacuajo, después pise con lo que es el principio de las patas posteriores, después pasa con el principio de la respiración pulmonar, después la rana pasa a renacuajo y la rana pasa a rana adulta, ¿no? La eliminación de la cola. Ya, hasta ahí nada más, chicos. Ya hemos visto lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso de algunos animales como moluscos. ¿Ya? Simplemente les voy a pasar para completar algunas de estas, bueno, de estas fichas para que lo puedan hacer en su cuaderno.